Hola y bienvenido a un nuevo video. Este video, nuestro video número 26, en el que vamos a estudiar la parábola. La parábola es una de las secciones del cono. Como ya previamente estudiamos, tenemos la circunferencia, tenemos la elipse, que ya las estudiamos, y ahora la parábola, que surge cuando cortamos el cono en este sentido, en un costado y en su base, cumpliendo con dos pequeños ejes de simetría, uno de los cuales se llama generatriz. Una generatriz es una línea que al trazarla nos forma figuras geométricas definidas. En esta figura se pueden analizar diversos elementos de la parábola. Hay una parábola que es vertical, que es la más común y que es la que vamos a analizar con este ejemplo. Y hay una parábola horizontal. La parábola vertical es la parábola que es como una U, que puede ser positiva si la x al cuadrado si la x al cuadrado es positiva, y puede ser negativa también. Lo que nos indica si es positiva o negativa es la distancia focal o el valor del foco. Tenemos nosotros entonces dos tipos de parábola, y para eso tenemos dos modelos de ecuación. La positiva es igual a 4px. Estas operaciones se resuelven por comparación, o sea, tenemos nosotros una ecuación y la vamos a comparar con la original, que es este de aquí, que nos va a permitir calcular los elementos que nos faltan. Y tenemos la horizontal. La horizontal es y al cuadrado es igual a 4px. Digamos que estas son en su forma positiva, pero si nosotros tuviéramos la parábola hacia el otro lado, quiere decir que la p tiene signo negativo. Una vez que entendimos entonces que es una parábola vertical, vamos a asociarla a su ecuación. Tenemos nosotros dos formas de ecuación. La tenemos que comparar con esta. La parábola, entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar este término que está negativo, lo tenemos que despejar hacia la derecha. Entonces tendríamos x al cuadrado es igual a 4y. El término que acompaña a la y se llama 4p, el término completo. Esa comparación nos permite encontrar el primero de los valores de la parábola, que sería la distancia focal. Entonces este numerito que tenemos aquí se llama 4p. Nos va a permitir establecer esta ecuación. 4p es igual a 6, y a partir de ahí hacemos un despeje. Esta comparación solo se puede hacer si el coeficiente de la x al cuadrado es 1, o sea que no tenga coeficiente. Si esta ecuación tuviera un 2, por ejemplo, en la x al cuadrado, no podemos hacer la comparación, no es válida todavía. Tendríamos que dividir antes todo entre 2 para poder simplificar este valor, y entonces ahora sí que la comparación sea válida y sea correcta. Entonces, una vez que tenemos esto, despejamos el 4 que está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría 6 sobre 4. Toda fracción debe ser simplificada para que pueda ser considerada correcta. Entonces aquí tendríamos que dividir entre 2, y nuestra distancia focal P es igual a 3 medios. Este es el primer elemento importante que nosotros vamos a identificar en nuestro plano cartesiano. Aquí cada línea que estamos marcando es una unidad. Entonces el punto 3 medios es una distancia que se mide del origen hacia arriba. En el caso de las parábolas verticales, su distancia focal se cubre sobre el eje de simetría, o sea, es una distancia que se mide desde el vértice hacia arriba de la figura. Por lo tanto, el vértice va a ser este, porque está en el origen, y entonces la distancia de 3 medios es 1.5. 1.5 es aproximadamente aquí, en medio de donde marcamos la distancia entre el 1 y el 2. Entonces ahí se encuentra nuestro foco. Con esto nosotros ya pudiéramos identificar la respuesta, pero antes de hacerlo vamos a identificar otro dato importante de la parábola que se llama el lado recto. El lado recto es una distancia que se mide dentro de la parábola, que es perpendicular al eje de simetría de la parábola, o sea que si la parábola tiene un eje vertical, su lado recto es horizontal. Es una distancia que se mide desde el foco y hacia los costados. La fórmula para calcular el lado recto es con valor absoluto, o sea el valor absoluto de 4 por p. Vamos nosotros a sustituir este valor. A veces en algunos reactivos nos lo piden directamente, entonces tenemos que saber calcularlo. 4 por p sería 4 por 3 medios. Cerramos y cerramos aquí. El valor absoluto nos indica que si nos da un resultado negativo, pues lo convertimos a positivo. Vamos a multiplicar 4 por 3 nos da 12, entre 2 son 6 unidades. Quiere decir que nuestro lado recto vale 6 unidades. Vamos a trazar aquí una línea horizontal
de 6 unidades en total de valor, 3 hacia cada lado. Y nuestra parábola que va a salir de este punto tiene que pasar por esos puntos de ahí. Vamos a dibujarla ahorita con más calma. Ahí tenemos nosotros el dibujo de la parábola. Esta distancia entonces tiene coordenadas sobre el eje vertical, por lo tanto en X no se mueve, o sea 0,3 medios. Ese 3 medios es la distancia que hay de aquí hacia abajo. Por lo tanto, la respuesta que tendríamos que marcar es la que nos dice 0,3 medios. Acuérdense que tenemos que seleccionar siempre la forma o la versión más simplificada de la fracción. El lado recto no nos lo piden en este video o en este ejercicio, perdón, pero si nos lo pidieran se calcula multiplicando 4 veces p, que en este problema el valor sería de 6 unidades.